Que el Señor le bendiga en esta tarde ya de día jueves. Ya llegamos avanzando en el libro de Pedro, la carta de Pedro, a los que están expatriados, a los que están fuera de su nación, a los que están pasando momentos difíciles. Y en esta ocasión, Pedro ahora ya está entrando en tierra derecha, ya en realidad desde el inicio de la carta, pero ahora ya más específicamente en lo que está esperando el Señor de cada uno de nosotros, ¿ya? Porque ahora Pedro va a hacer una advertencia a los creyentes respecto a no relajarse, ¿ya? A mantener una actitud, a estar constantemente alerta y preparado para manifestar las virtudes que mostró el Señor en tiempos difíciles. Así que vamos a ir viendo de qué manera Pedro nos lleva a mirar nuestras vidas respecto a lo que la palabra del Señor dice. Y en esto quiero invitarle que ahí abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 11. Primera de Pedro 4, del 7 al 11, la palabra del Señor dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Y luego vamos a pasar ahí a la presentación, donde vamos a comenzar ahí hablando de los peligros que podemos tener de relajarnos demasiado y acostumbrarnos a lo que a veces comenzamos a acomodarnos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Le pido, Señor, que usted se glorifique, Señor, en cada uno de nosotros, y que por medio de esta palabra usted hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, enséñenos a vivir en esa constante alerta, a no relajarnos, a mantener la actitud apropiada y a mostrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, aún en los tiempos difíciles. Sed buenos imitadores, Señor, de lo que usted hizo cuando estuvo acá, Señor. Le ruego que usted se glorifique y nos encamine y nos enseñe mientras escudriñamos las Escrituras. Señor, gracias le damos. Tome control, Señor, de toda situación y bendiga a cada familia, a cada hermano, y ayúdenos, Señor, para poder hacer su voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y pasamos ahora al PowerPoint, a la presentación, Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Bendiciones. Amén. El peligro de relajarse. ¿Sabe? Esto es lo que uno está pensando en realidad, que a medida que va pasando el tiempo, cada vez más personas se están como acomodando a la situación, acomodando el tiempo, ¿ya? Y en esto cae este peligroso relajamiento, ¿ya? Que Pedro está advirtiéndonos, ¿ya? En este pasaje de la Escritura. Yo quiero que usted pueda leer ahora el mismo pasaje, pero en la versión más moderna, que es la Dios habla hoy. ¿Ya? El mismo pasaje dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que hayan recibido. Cuando alguien hable,
sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. ¿Sabe? Lo que primero Pedro dice, ya que el fin se acerca, ya que el fin se acerca. ¿Sabe? Pedro advierte que hay zonas peligrosas en la vida de los creyentes, ¿sí? Y el relajo es uno de ellos. Ya él menciona, ahora vamos a ir viendo algunos peligros. Y sabe, quizás en su propia experiencia, Pedro, en la propia experiencia de él, de haber vivido muchas cosas, pone esta advertencia, los peligros que nos pueden suceder. ¿Sabe? Al decir esta expresión, ya que el fin se acerca, ¿no le pasa que usted, que estamos viviendo este tiempo, usted quisiera que esto ya pronto terminara? ¿Usted quisiera que esto de una vez por todas pasara? Y ahora que ya empezó una cuarentena en Valparaíso, en Viña, donde es más difícil poder salir, donde hay que pedir permiso para hacer cualquier tipo de diligencia, donde la idea es que todos se queden en casa, y ahí viene esta situación que uno empieza a cansarse, pero mire, Pedro dice, ya que el fin se acerca, y ante esto el primer peligro ya que ve Pedro, la oración superficial o monótona. Por eso, en esta expresión que Pedro hace en la segunda frase del primer versículo, sed sobrios y velad en oración. Sed sobrio y velad en oración. Hermano, hermana, yo quiero que usted pueda entender que la oración es vital en nuestra vida cristiana, es vital. Y no podemos considerar la oración como algo para llenar el momento, el tiempo, sino es la comunicación que tenemos con nuestro Dios. Y el ejemplo que tenemos es que Jesús siempre mantuvo una constante comunión con su Padre. Siempre estuvo en comunión, siempre estuvo orando. Y mi preocupación es que quizás ya algunos hermanos se han relajado en cuanto a la oración. Y este llamado, sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad es el control de sí mismo y el estar alerta es la manera en que debemos nosotros vivir. La oración. ¿Sabe? Si usted quiere que esto termine, empiece a orar. Señor, y la oración nuestra debe ser, Señor, cumple el propósito que tú has determinado para este tiempo. La palabra del Señor siempre nos ha mandado a estar alerta, a estar firme. Pablo le dice a los corintios, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este velar es estar atento, firmes en la fe, es que debemos estar con la confianza puesta en Dios por encima de todas las circunstancias. Portaos varonilmente, en este caso se está refiriendo a los varones, pero en realidad es que nuestro comportamiento se distinga de lo que realmente somos, ¿ya? Seamos varoniles y las hermanas sean femeninas. Y esforzaos, ponga su esfuerzo. ¿Sabe? Ahora usted debe decidir tener el tiempo de oración. Usted debe decidir cuánto tiempo va a orar. No puede estar esperando cuando vamos a la iglesia voy a incluirme en la oración, si no es capaz de hacerlo ahora. ¿Me entiende? Si usted dice, no, cuando vaya a la iglesia voy a empezar a ir a la reunión de oración, o cuando vaya a la iglesia voy a empezar a ir a la oración en las mañanas. No, usted tiene que hacerlo ahora. Ahora en su casa, ahora apartar tiempo, ahora estar firme, ahora estar atento, ahora esforzarse en cumplir. Si usted no es capaz de hacerlo ahora, ¿cómo lo haría después?
Entonces es importante este peligro de tener esta oración superficial y monótona. La otra advertencia, Pedro lo hace ahí, en el capítulo 5, en el verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Estemos atentos, porque hay un enemigo que está buscando de qué manera sacarnos del propósito y hará cualquier cosa para quitarle a usted la paz, para quitarle a usted la armonía, para quitarle a usted el gozo. Hará cualquier cosa. Le pondrá en la mesa las cosas necesarias para que usted se distraiga. Cuando usted diga voy a empezar a orar, llegarán los mejores programas. Cuando usted diga ya, ahora me voy a dedicar a la oración, dirán, ahora va a empezar esta serie que usted decía, hoy yo la quería ver. Va a pasar eso, le aseguro. Pero la Biblia dice, esforzaos, usted tiene que hacer un esfuerzo. Por eso la palabra dice, sea sobrio, sea sobrio. Tenga el control de usted mismo, ¿no? El que no está sobrio está embriagado, está en control de otra cosa, pero el sobrio está en control de sí mismo y usted debe estar en control de sus decisiones, de lo que usted va a hacer y debe hacerlo en el Señor. Mire lo que decía Pablo a los romanos, queda poco tiempo. Dice, la noche está avanzada. Mi hermano, en el tiempo de Dios ya estamos llegando al momento final. Se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Deseche lo malo, cúbrase de Cristo. Este es el momento oportuno de hacer la obra de Dios. Este es el tiempo oportuno. Ahora, en su casa, muestre a Cristo. Ahora muestre a Cristo. En su casa. ¿Ya? Controle su carácter, controle sus reacciones en Cristo. Piense siempre, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Se estaría quejando todo el día? ¿Estaría reclamando todo el día? Entonces, usted mire cómo está haciendo, Otro peligro, el primer peligro era la oración superficial o monótona. El otro peligro que Pedro habla en esta porción, el amor débil o enfriado, o cuando se enfría el amor. ¿Sabe? Este es un peligro también cuando se pierde lo ferviente. Pedro lo dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra ferviente se refiere, ¿sabe? Está relacionado con un músculo vigoroso de un atleta que está listo y dispuesto a realizar su mayor esfuerzo o el esfuerzo necesario. Entonces cuando un deportista va a comenzar a hacer la prueba que a él le corresponde, él primero hace esas elongaciones, ya estira para que cuando le toque hacerlo el músculo esté preparado. Entonces esta palabra ferviente es que usted tenga el corazón preparado para hacer lo que Dios espera. La gente que sufre, por lo general, ataca a otros, busca a quién culpar, ¿cierto? Esto se ha visto en los lugares de las periferias, hay manifestaciones de disgusto de las personas, porque obviamente ellos están sufriendo. Y cuando la persona está sufriendo, es difícil demostrar amor. Es difícil demostrar que se ama y yo le aseguro, es más fácil demostrar el amor cuando estamos todos bien. Pero cuando hay una situación difícil, como ahora estamos viviendo una situación distinta de la que nosotros estábamos acostumbrados. Pero la palabra del Señor nos dice que el amor debe fluir en nosotros. El amor nos ayuda a mirar con misericordia y bondad aún aquellos que nos ofenden o que cometen alguna situación en contra de nosotros. El amor lo permite. Por eso que Pedro dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. ¿Recuerda el pasaje donde el Señor le habla a Pedro? Entonces dice Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí, hasta 7, ¿sabe Pedro? Le está diciendo hasta 7 porque sabía lo que ellos decían 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabe? El Señor le está diciendo, debes perdonar indefinidamente a aquel que peca contra ti. Esta es la pregunta que dice Pedro. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces usted debe perdonar? Indefinidamente. ¿Sabe que es tan difícil perdonar si no hay amor? Sí, porque cuando hay amor, se perdona con más facilidad. Sí, se perdona con más facilidad. Yo le decía en una reunión, cuando estábamos en la iglesia, le decía, si su hijo hace algo indebido, y él le dice, oh, fui yo, y usted dice, ¿quién hizo esto? Y su hijo le dice, fui yo, y se arrepiente, y usted le dice, ya, te perdono, está bien, te perdono. ¿Por qué? Porque usted lo ama. Pero si usted no lo amara y fuera otra persona a la cual usted desprecia, no sé, pues su hijo quebró ahí un macetero, una planta que tenía, y le dice, yo fui, mamá, perdóname. Y usted dice, bueno, mi hijo, ya te voy a perdonar, voy a ver cómo lo arregla. Pero si eso lo hace ese que anda en la calle, el que anda pidiendo, y usted no le abrió la puerta, y usted ve que por la ventana mete la mano y bota el macetero, y le dice, oh, perdóneme, sabe que yo tenía tanta hambre. Usted dice, no tienes perdón, porque mira lo que hiciste. ¿Sabe por qué? Porque siempre se antepone el amor. Por eso cuando decimos, oh, es que a mí me cuesta tanto perdonar, ¿sabe por qué? Porque primero tiene que aprender a amar. Por eso, lo primero que Pedro hablaba estaba relacionado con el amor. El amor. Por eso que cuando Pedro se habla de esto, cuando el amor se enfría o se debilita, entonces debemos decirle, Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar. Porque si yo amo, soy capaz de perdonar. Soy capaz de perdonar. Porque, y ahora Pedro va a seguir mostrándonos la forma práctica de mostrar el amor. ¿Por qué? Porque en la práctica, ellos necesitaban tener esta forma de mostrar que amaban a los creyentes. Porque el otro peligro que habla Pedro, el que si no practica la hospitalidad afectuosa. Un peligro también es no practicar. Oiga, ¿sabe qué pasa? El versículo dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En ese tiempo no existían los hoteles, ¿ya? No, solo habían posadas, y las posadas eran pequeñas y escasas. Entonces cualquier viajero debía hacer un trayecto, tenía que considerar la distancia, no había medios de movilización, o a pie o ahí arriba de un animalito. Tenían que considerar la distancia y saber dónde iban a llegar para pasar la noche. Entonces cuando llegaban a una ciudad, ellos buscaban a algún familiar, algún conocido, para quedarse allí. Y éste lo recibía y lo hospedaba. Pero imagínense ahora los creyentes que salían a recorrer las ciudades. La familia espiritual era la que tenía que abrir la puerta de su casa. Sin murmuraciones, sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque ahí habían conversaciones. Y ahí en las conversaciones empezaban a salir algunas cosas. Entonces Pedro de inmediato ahí hace este freno. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Ya? La palabra del Señor nos manda, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sabe? Ahora en este tiempo obviamente no estamos en condiciones de practicar la hospitalidad. Tenemos un dictamen de quedarnos en la casa, que no recibir visitas o personas de otro hogar para no seguir haciendo que este virus llegue más allá. Entonces, pero este mandato es para que el creyente tenga esa capacidad, y cuando nosotros volvamos a estar en normalidad,
podamos practicar esta forma de mostrar el afecto y la atención hacia aquellos que la necesitan. Yo le doy gracias al Señor porque en la congregación, cada vez que necesitábamos lugares donde poder quedarse, hermanos que venían de otras ciudades, habían hermanos que me decían: pastor, cuando necesites yo estoy, yo tengo una pieza, yo tengo acá, yo puedo llevar un matrimonio. Y llegó hasta en un momento al que teníamos más hospedaje de los que venían. Y yo le doy gracias al Señor por los hermanos que siempre han estado dispuestos a recibir a los hermanos. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿sabe? Porque a veces nosotros ni sabemos lo que Dios es lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, fíjese los peligros ya de los cuales Pedro está hablando, y entendiendo que estamos llegando al final. Y hermano, no descuide la oración, que la oración no sea superficial ni monótona. Hermano, que su amor no se debilite ni se apague, sea ferviente. Mi hermano, que muestre la manera de amar en este tiempo. A lo mejor no es ir a una casa, pero ahora, mi hermano, llamar a algún hermano, a alguna hermana. Hay hermanas que viven solas. Y imagínese conversar con alguien. Y usted puede darse unos minutos y decir: voy a llamar y decirle cómo está, qué me cuenta. Y ahí la hermana a lo mejor va a conversar con usted. Hágase un tiempo de mostrar esta hospitalidad ahora en forma virtual, usando la tecnología, ya sea con una videollamada o por medio de una llamada y de voz, o escribiéndole ahí un WhatsApp. Pero hágalo, muestre el amor, muestre el amor. ¿Sabe? También hay un cuarto peligro: si hace pobremente lo que ha recibido. Porque el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nunca, hermano, nunca debe lamentar lo que usted entregue o lo que tenga que perder por amor de Cristo. Si usted tiene una gracia de Dios, muéstrela, hágala, úsela, ¿ya? Cualquier don, cualquier gracia, cualquier aptitud que usted tenga, empléela totalmente en la obra del Señor. En la obra del Señor. Y úsela a todos los creyentes. Ahora, mi pregunta es: ¿estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo seriamente el servicio a Dios? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios espera que nosotros las hagamos? ¿Sabe? Pensaba en Noé, cuando a él se le pidió hacer algo. Y en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Por qué Noé? ¿Sabe? Porque cuando a él le tocó hacer lo que tenía que hacer, lo hizo al 100%. Lo hizo, pero preocupándose de hacerlo en la manera perfecta. No era hacerlo bien, él quería hacerlo excelente. Excelente. ¿Sabe por qué? Porque siempre considerando que lo que usted haga por los demás, lo está haciendo para el Señor. Y sabe, Noé lo estaba haciendo porque estaba pensando en su familia. Imagínese si el arca no le hubiese quedado tan impermeable como debía quedar, si le hubiera dejado un agujero. Entonces él lo hizo como Dios le mandó. Las medidas que Dios le mandó, de la manera que Dios le dijo, con el cuidado que Dios le dijo, que él tenía que calafatearlo totalmente y él tenía que preocuparse de que quedara el arca totalmente sellada. Oiga, era una estructura monumental y él tiene que haber recorrido cada centímetro mirando que le haya quedado como Dios le dijo. ¿Cómo somos nosotros como administradores de las cosas que Dios nos da? ¿Lo estamos haciendo de esa manera?
¿Lo estamos haciendo con ese cuidado? Entonces, mis hermanos, yo debo decirle que es necesario que no se relaje y que lo que usted haga, hágalo con excelencia. Le doy gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno y he visto el esfuerzo de los hermanos en la clase de la escuela dominical, maestros haciendo las clases para los niños, para los preadolescentes, para los adolescentes, para los nuevos, para los jóvenes y adultos. He visto el cuidado, la dedicación, el maestro que la están haciendo vía Zoom para poder mirar a sus alumnos. Oiga, y ellos preocupados de eso, y vi la excelencia, maestras de niños que lo han hecho con títeres, con ayudas visuales. Oiga, y eso está bien. Haga las cosas de Dios de la manera que Dios espera que usted lo haga. Pedro agrega cómo se hacen bien las cosas, cómo hacerlo bien. Y esto lo menciona ahí en el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Menciona dos cosas. Dice, si usted va a hablar, que sea conforme a la palabra de Dios. O sea, use la palabra de Dios como el instrumento que usted debe tener. El instrumento que usted debe tener. Sí, si alguno habla, que sea conforme a la palabra de Dios, no sus propias ideas y pensamientos. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. No filosofía, no corrientes de teología, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que hace la palabra redarguye, reprende, exhorta. Y él le dice, eso tú, así, pero con toda paciencia y doctrina. La palabra. ¿Sabe? Aquí no valen mis pensamientos, mis ideas, mis filosofías de vida, no. La palabra de Dios. Y esta debe ser nuestra base, siempre, hermanos. De nuestra predicación debe ir siempre una palabra primero. Siempre una palabra de Dios. En una ocasión fui a ver a un predicador que me decían que era muy bueno, que predicaba muy bonito. Y en esta reunión estaba él. Y yo dije, voy a escucharlo, qué bueno. Pero ¿sabe lo que no me gustó? Que no usó la Biblia. Usó un ejemplo. Un ejemplo. Y recuerdo que que me decían que era buen predicador, empezó a hablar de un tren de Japón que recorría que pasaba por el aire ahí por encima de Tokio. Y él empezó así, el tren de Tokio atravesando la ciudad y la gente alzando la vista al sentir el ruido que pasa. Y yo decía, qué raro. Y de pronto dijo, y así será cuando Cristo venga desde los cielos. Pasará y estaba todo bien, se veía bonito. Pero, ¿sabe? No usó la Biblia. Y eso a mí me frenó la bendición. Porque siempre debe estar la palabra de Dios primero. Si alguno habla, que sea conforme a la palabra de Dios. Y es lo que siempre le pido a los hermanos. Los varones están trayendo un mensaje cada día. Viene del grupo de varones, los hermanos que participan de las reuniones. Les he pedido ahí que traigan un mensaje y primero una palabra, después una oración y luego viene esa administración para poner esta palabra ahí en el contexto de lo que hoy estamos viviendo. La palabra sea conforme a la palabra de Dios. Y lo segundo, la acción, hágalo conforme al poder que Dios da. Al poder que Dios da. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Sabe? Porque Pablo dice ahí en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, cualquier cosa viene de lo alto. No es que sea tan elocuente porque no, es que es mi forma de ser. No, nuestra competencia viene de Dios.
Y Él es el que ha puesto, no sé, usted tiene gracia para dibujar, es de Dios. Usted tiene gracia para memorizar, es de Dios. Para hablar, es de Dios. Y cuando usted lo hace, la acción, hágala conforme al poder que Dios da. Porque así usted entenderá que todo lo que hacemos, mis hermanos, ¿para qué hacer todo esto también? ¿Por qué? ¿Para qué hacerlo también? Ah, tanto color. No, ¿sabe por qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Nuestra atención debe estar siempre centrada en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Nuestra atención siempre debe estar hacia allá, hacia arriba. Y cualquier cosa buena que hagamos, decimos, es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. Así que mi hermano, mi hermana, recuerde siempre esto. Todo lo hacemos para Él. Y mire bien su vida, ¿ya? Mire lo que estamos viviendo. Ya se acerca el fin, así que cuide su oración, que sea una oración de calidad. Ojo, cuidado con que su amor se esté enfriando y sea débil. Cuidado, ¿ya? No deje que la forma de acercarse a los demás, de la hospitalidad o afecto, se esté quedando de lado. Y ojo, que lo que usted haga para el Señor sea pobre, porque lo que usted tiene lo ha recibido de Él. Le damos gracias al Señor. Amén. Pedro cada jueves me sorprende en la forma que él tiene de decir las cosas. Y le doy gracias al Señor porque con ustedes he ido descubriendo a este Pedro que nos muestra firmeza en tiempos difíciles. ¿Qué tal si oramos al Señor? Oremos, ¿sabe? Al final, Pedro dice amén. Al final. Pero cuando oremos ahora, también vamos a decirlo. Padre, gracias le doy. Porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le bendigo, le exalto y le proclamo a usted que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y le ruego, Señor, que usted haga la obra en cada uno de nosotros. Y le pido que usted visite a los que están pasando dificultades y haga la obra en cada corazón y en cada vida. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar su palabra y podemos aprender de usted en este tiempo. Señor, a usted la honra, la gloria y la alabanza. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Este fin de semana vienen ya las reuniones correspondientes, ya de cada departamento, adolescentes, varones, familia de Dios, las Noemí, ahí el contacto que tengan en el WhatsApp, las Loida, comuníquense por WhatsApp. Y el día domingo la escuela dominical, los jóvenes el sábado también, los adolescentes también el sábado, el culto general, y también tendremos a las 20 horas un momento de adoración. Así que prepare su garganta. El día domingo a las 20 horas vamos a adorar nuevamente al Señor. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Muchas bendiciones.